Buenos días, compañeros. Nosotros vamos a hablarles acerca de los datos relevantes de los autores de la Mass Communication Research. Nuestro grupo está conformado por Helen Cabrera, Carly Cuenca, Carmen Simancas y mi persona. Vamos a comenzar con el primer autor, que es Charlie Whitman, que es nacido en el año 1832 y falleció en el año 1891. Indagando un poquito sobre este autor, nos comentaba que él sacó un libro, el cual es titulado Comunicación de Masas. Es su libro más conocido y el cual nos logra brindar una perspectiva sociológica. Y eso Des- de alguna manera llegó a ser un clásico dentro de la teoría funcionalista en comunicación. Algo que tiene que ver parte de la importancia central de la comunicación es que tiene como objetivo hacer algunos cambios en el ámbito social, ¿no? Los medios y la información contribuyen a dar una respuesta a la necesidad del tema social. Eh, a continuación, mi compañera Kerry. yo les voy a hablar sobre el personaje Kurt Lewin, que nació en el año de 1890 al año 1947. Fue un polaco germano-estadounidense. Estudió desde la psicología social, la teoría del campo y la experimentación en la psicología social en 1939 y desde la psicología. Teoría de campo en las ciencias sociales, en 1951, asegura que es imposible entender el conocimiento humano de su entorno y de su ambiente. Después tenemos a Paul Lazarsfeld, nacido el año de 1901 en Viena, murió en Nueva York en 1976. En The People Choose 1944 se centró en el estudio de los medios de la comunicación, o sea, la Mass Communication Research, en 1949, y en el que analiza contenidos de la misma comunicación, en 1952, definiendo este como una técnica de investigación para la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido manifestado en la comunicación. Potencial, mi compañera. Tal Person, nacido en 1902 y falleció en 1979. Talcott Person es el padre del funcionalismo estructural, nacido en Colorado Springs, Estados Unidos. Su pensamiento y proyección marcan probablemente la influencia más fuerte y diversificada en la sociología del siglo XX. A continuación, mi compañera. Después tenemos a Harold Laswell, nacido en 1902 al año 1978, en la propaganda, con la propaganda Technique in the World War 1927. Continuaron con la expansión imperialista estadounidense y las campañas de radio de Franklin Delano Roosevelt, Fire Chat, que le llevaron a la presidencia en 1932 al año 1944, y de ahí derivaron estudios sobre la influencia de los medios audiovisuales en la opinión pública y democrática. A continuación tenemos Wilbur Blanchard, nacido en 1907 y murió en 1987. Su mayor aportación como comunicólogo es el modelo llamado de la tuba, en el que se hace un análisis sobre el proceso comunicativo de los medios de comunicación de masa. Durante la Segunda Guerra Mundial se interesó aún más en el concepto de la comunicación de masas como herramienta para influir en la opinión pública. Su teoría de la tuba se basa en el conocimiento interpersonal y la interacción con el campo de experiencia, y se plantea mediante que mayor sea la experiencia compartida entre emisor y receptor, mejor será la comunicación. A continuación, mi compañera. Edward Shields, nacido en 1910 y falleció en 1995. Fue un profesor emérito de la Comisión del Pensamiento Social y Sociología en la Universidad de Chicago. Destacó por su investigación en el papel de los intelectuales y su relación con la política pública y energética. Fue reconocido en 1983 cuando se lo galardonó
con el premio Balazán. A continuación, mi compañero. A continuación tenemos Merton Robert King, nacido en 1910 y murió en el 2003. Merton habla de las relaciones sociales y su permanencia como algo determinante en la función de la sociedad. Esta convivencia está marcada por la comunicación y Merton identificó dos tipos de manifestaciones, las manifestadas y las latentes. Las manifestadas se desean y observan dentro de una sociedad y las latentes suceden como consecuencia de la adaptación social. También tenemos a Carl Harlow, nacido en 1912 y murió en 1961. Su principal aportación se relaciona con el estudio de la conducta de persuasión. En 1953, en el libro de Carl Harlow con el título de Communication and Persuasion, donde se hace mención de una serie de experimentos sobre la credibilidad de los comunicadores, la persuasión general, el juego de los roles, la excitación del miedo, el orden de presentación y las normas de grupo. Merton además, Carl Harlow, además, en la Segunda Guerra Mundial empezó a trabajar en el Departamento de Estados Unidos, se interesó por el área de la psicología social y dirigió el estado emocional de los soldados y la mejora de la campaña propaganda. A continuación, mi compañera Maritza. Joseph Thomas Kaplan fue un sociólogo. Nació en el 11 de enero de 1917 y murió en 1984. Él llegó al campo de la investigación en comunicación precisamente de la mano de Paul Lazarow a finales de su servicio en la Segunda Guerra Mundial. Kaplan volvió a la universidad para realizar sus estudios, su doctorado y haberse graduado en la Universidad de Howard. Realizó un máster en la Universidad de Chicago, escogió Columbia para culminar sus estudios en lenguaje y literatura inglesa. También nos decía que este es un destacado investigador de los efectos sociales de los medios de la comunicación en audiencias, tanto en la creación de la opinión como en la conducta humana. No. Fue discípulo de Lázaro, estudió sociología en la Universidad de Columbia y también ejerció la docencia en la Universidad de Washington, Stanford, y en Nueva York en el Instituto Politécnico. También fue director del Departamento de Investigaciones Sociales, donde realizó sus principales trabajos empíricos en los efectos de la Mass Communication Research. A lo largo de la historia de la investigación en comunicación se adoptan diversas posturas acerca de la importancia de los efectos de la comunicación. A comienzos del siglo XX, algunos planteamientos se consideraban que todo el proceso de la comunicación tenía unos efectos inmediatos dominados la teoría, por ejemplo, la teoría la hipodérmica y la aguja y la bala mágica. También nos hablaba de orientaciones para la investigación sobre los efectos de los medios. También nos decía que en el año de 1960, Kaplan pasó a la historia como con su obra mejor comprendida, los trabajos empíricos y sus grandes méritos de investigación. Seguimos con el siguiente autor, Daniel Bell. Nació en el 2019, en el 1919 y murió en el 2011. Este autor nos habla que fue un sociólogo y periodista norteamericano, en el cual nos ofrecía los trabajos que él los hacía, nos daba unas visiones con unas perspectivas sobre la sociedad y la información, con el fin de aligerar las tensiones geopolíticas y argumentos teóricos de la postmodernidad. Este autor es uno de los precursores en la descripción y el análisis que hoy se conoce como sociedad de la información y del conocimiento. Y básicamente se basa en el uso intensivo de las nuevas tecnologías. A continuación, mi compañera. Anitza.
Elihu Katz nació en el año 1927. Fue un sociólogo estadounidense e israelita. Nació en Nueva York. Fue uno de los investigadores principales y más valorados de la comunicación social en Estados Unidos e Israel. Su trabajo más destacado se titulaba La influencia personal, el cual realizó junto de la mano de Paul Lassenfeld, un destacado y reconocido sociólogo. En el año de 1955, la mayor parte de su vida se dedicó a las investigaciones acerca de la comunicación simple. Tuvo un objeto principal entre los medios de comunicación. Esas fueron las opiniones, la acción en la esfera pública. También nos habla que Elihu Katz quería estudiar periodismo, pero decidió estudiar sociología debido a la calidad de sus profesores que impartían esta carrera en la Universidad de Columbia, en donde recibió el grado de doctor. También nos dice que durante sus estudios conoció a los grandes profesores, entre ellos Paul Lassenfeld y entre otros grandes sociólogos. A los 29 años publicó su primer libro junto al prestigiado sociólogo Lassenfeld. En su libro nos habla sobre la comunicación comunicativa como primer autor de influencia personal. También nos habla de la teoría de 2 pasos, del líder de la opinión hacia las audiencias. La opinión pública también nos habla que se consideraba la comunicación masiva. Nos decía que la colaboración realizada dentro del libro por parte de Katz era de suma importancia, que se pudo teorizar la investigación. Por ese motivo, el libro es considerado como un clásico dentro de la sociología de la comunicación. A finales de los 50, Katz propuso un moderno enfoque en análisis de los efectos para estudiar los medios por parte de las audiencias, por el interés y las influencias por el ambiente sociológico. A partir de los 60 se afilió al Instituto de Israel para seguir con la investigación social. Esto es todo lo que podemos decirles sobre los autores de estos datos relevantes de los autores de la Mass Communication Research. Gracias.